Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Anali. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios. Damos gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amén. En el nombre de Jesús, porque nos das ese privilegio, Señor, de poder compartir esta palabra que ha hablado a nuestras vidas. Y creemos también que tú hablarás a todos aquellos que la están escuchando para la gloria de tu nombre. ¿Y cómo se llama el tema, pastor? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así es. Santificado. La palabra santificado es apartado del mal, apartado para nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces vemos que el sacrificio del Señor Jesucristo tuvo un objetivo muy importante y es lo que vamos a ver a través de la palabra del Señor, que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Amén. Mire lo que dice Hebreos 10, 11 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces vemos que el sacrificio del Señor Jesucristo fue una vez y para siempre y fue hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué vemos hoy en día en este tiempo de Semana Santa? La gente va cada año, sube a Monserrate de rodillas, se pela las rodillas. ¿Qué más hace, pastor? Se sajan las espaldas con látigos, entran de rodilla, cogen una cruz. Sí, y vemos que la palabra del Señor nos dice que el único que se ofreció una vez por nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario, que fue azotado, que lo bofetearon, que fue escupido. Y dice aquí en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que ningún sacrificio del hombre puede limpiarnos de los pecados, nos puede hacer libre, solo esa ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, que fue una vez y para siempre. Amén. Pero la buena noticia es que el Señor Jesús, pastor, no se quedó en la cruz, sino que Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Entonces también vemos que ya no hay necesidad de esos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, que era cada año, que lo hacía el sumo sacerdote y hacían un sacrificio de un corderito y lo hacía por el pecado del pueblo. Entonces vemos que la única sangre que puede limpiar nuestros pecados es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Esa sangre de esos animales lo único que hacía era cubrir los pecados, pero no limpiaba los pecados de la gente. Pero en estos tiempos todavía vemos que muchas personas están haciendo sacrificios. Así es. Ofrecen sacrificios y no teniendo en cuenta lo que hizo el Señor Jesucristo ya, que fue para siempre. Una vez y para siempre. Así es. Entonces, ahora vamos a ver qué nos corresponde a nosotros hacer como hijos de Dios. Pero vamos a leer primero Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos que el propósito de la muerte del Señor Jesucristo, del sacrificio del Señor Jesucristo, fue por los pecados de toda la humanidad. Gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que si no hubiese sido por el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él se ofreció a sí mismo, que el Padre entregó a su unigénito Hijo a morir por nuestros pecados, nosotros ya estábamos condenados eternamente, separados de la gloria de Dios. Amén. Y vemos que esta es una sangre santa, pura, perfecta, que no tiene mancha, que no tiene pecado, que no tiene iniquidad.
es la que nos lava y nos limpia de toda contaminación, de todo pecado y de toda inmundicia. Así es. Entonces aquí vemos que en Mateo nos habla, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso entre dos partes. Es un compromiso mutuo que obliga a una serie de responsabilidades Amén. mutuas. Es como el matrimonio, que es un pacto. Entonces, en el momento que usted acepta el sacrificio del Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, que el Padre lo envió a la tierra a hacerse hombre, se hizo carne y murió por nuestros pecados, usted en ese momento adquiere también un compromiso. Claro, amén. Y adquiere Adquirimos unas responsabilidades mutuas. Entonces, el Señor ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, y a través de ese sacrificio somos libres. Entonces, aquí vemos que cuando el Señor estaba haciendo, dijo esto, que esta es la sangre del nuevo pacto, él estaba ahí con sus discípulos, los que él había llamado. Entonces ellos estaban presenciando una de las revelaciones más extraordinarias del Nuevo Testamento. Y a este tipo de revelaciones es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que le aman. Amén. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, creemos en Él, sabemos que esa revelación que Él nos da hoy es que su sangre nos limpia de todo pecado, Gloria que ya a no Dios. hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, así es. Entonces esos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, cuando la época de Moisés, esos sacrificios eran simplemente una tipología del sacrificio perfecto venidero, del Cordero Santo de Dios. Amén. O sea, eso era una sombra de lo que había de venir, que era el Señor Jesús, y que era sacrificado por los pecados del mundo. Entonces, Juan, aquí en Juan 1:29, que dice, pastor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo, de la humanidad, se llama nuestro Señor Jesucristo. Así es. No hay otra persona que pueda quitar el pecado de la humanidad. No hay otra persona que pueda traer paz y tranquilidad a la vida de las personas, sino el Señor Jesucristo. Así es el único que ha muerto y ha resucitado. Ni siquiera Mahoma, ni Buda, solo el Señor ni Jesús. Ni apóstoles, ni pastores, nadie. Solo el Señor Solamente Jesucristo. el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios mismo también. Mire lo que dice Hebreos 10:19-20, pastor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea que el Señor abrió el camino. Así es. O sea que ya no había necesidad de hacer los sacrificios que se hacían en la época de Moisés, que sacrificaban un corderito, sino que ya en ese momento el Señor Jesús abría el camino, porque Amén. Era la sangre del Señor Jesús que nos daba libertad para entrar a ese lugar santísimo. Gloria a Dios. El lugar santísimo es donde encontramos comunión con Dios, es donde encontramos la gloria de Dios, porque ya se quitó ese velo. Entonces vamos a ver que el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, así como el velo fue rasgado en el templo. Eso sucedió el día de la muerte del Señor Jesucristo. Dice que el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir? Que había un antes y un después, que ya había un nuevo camino que Era a través del Señor Jesucristo, que podíamos tener acceso a Dios Padre a través de Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Así es. O sea, nadie vaya al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso es que el Señor Jesucristo, como ese sumo sacerdote, es el que continuamente Él está orando por sus hijos, por los que han creído en Él, para que no caigamos de forma permanente, como lo dice aquí Jesús se lo dijo a Pedro, porque sabemos que Pedro
anduvo con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que era Simón el pescador, Amén. y que el Señor le cambió el nombre a Pedro, cuando cogieron a Jesús para llevarlo ante Pilato, Pedro negó al Señor Jesús. Entonces dice aquí en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces vemos que aunque nosotros en este momento creemos en el Señor Jesucristo y creemos a su palabra, a sus promesas, en nuestra humanidad podemos fallarle a Dios y podemos negarlo muchas veces, Claro. con nuestros actos. Entonces vemos acá que el Señor Jesús nos muestra acá su palabra, que Él intercede por nosotros. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. Aquí nos habla del propósito que Dios tenía con Pedro, que Dios lo iba a transformar, iba a hacer de él un instrumento en sus manos, un siervo, porque vemos ahí en el libro de Hechos, después de que el Señor asciende a los cielos, empieza Pedro a predicar lleno del Espíritu Santo y es otra persona. Ya vino una transformación, ya vino un cambio de vida. Así es. Entonces vemos aquí en Hebreos 10:19 lo que nos dice, pastor. Sí, pastor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. O sea, porque Él vive. Amén. Él es el nuevo camino, el camino al Padre. O sea, ya no hay intermediarios. En el Antiguo Testamento era el sacerdote el que intercedía por el pueblo y sacrificaba un animalito. Hoy en día podemos decir, ya el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Su sangre ya nos abrió el camino al Padre. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, tengamos esa confianza. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y con fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, debemos santificarnos, que ya es lo que vamos a ver ahorita. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, ya nosotros teniendo esa fe, esa certeza que somos libres por la sangre del Señor Jesucristo, por su sacrificio, debemos seguir congregándonos, creciendo, santificándonos en la palabra del Señor. Y miren lo que dice Hebreos 10:10. Pastor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces vemos acá que habla, en esa voluntad somos santificados. Entonces ya nosotros aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo, sabemos que Él ya nos hizo justos por su sangre, que Él se llevó nuestro pecado, se llevó nuestro pasado, y que ahí comienza una nueva vida en nosotros. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está en 2 Corintios 5:17. Pero como en nuestra humanidad nosotros podemos seguirle fallando a Dios, ¿sí? Entonces el Señor nos dice que nos santifiquemos. O sea, en esa voluntad somos santificados. O sea, Amén. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Entonces, ¿qué es santificar, pastor? Es apartarnos del mal. Él nos apartó del mal para Él. Dice que nos apartemos de todo pecado, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpió. Entonces Él quiere que no nos sigamos contaminando. Pero sabemos que seguimos pecando, aunque muchas veces no lo querramos hacer. Entonces, 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor sabe que día a día tenemos que irnos santificando. Es por eso que la Biblia también se refiere a la santificación
como una experiencia práctica. Es una experiencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener diaria. O sea, que debemos experimentar todos los días esa comunión con Dios. Es progresiva. Amén. O sea, no es que usted diga, no, ya hice la oración de fe, acepté al Señor Jesucristo y ya soy salvo y ya no necesito nada más. Eso no es así. Nosotros necesitamos todo el tiempo santificarnos. ¿Qué significa esa experiencia práctica de santificarnos? Que es separarnos para Dios, o sea que ya fuimos apartados. Nos sacó de la tiniebla a la luz admirable de nuestro Señor Cristo. Así es. Entonces ya somos separados para Dios. Entonces por eso debemos que santificarnos. Entonces esa santificación se produce cuando nosotros obedecemos su palabra. Si no conocemos su palabra, si no la escudriñamos, la meditamos, pues no vamos a poder santificarnos, porque el mismo Señor Jesús lo dice en su palabra. Es lo mismo que crecer en el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando esa santificación día a día, progresando en esa santificación, quiere decir que estamos creciendo en el Señor, estamos madurando, ¿sí? Porque en el momento que la persona acepta al Señor Jesucristo, comienza una nueva vida. Es Claro, como cuando un bebé nace. Una nueva etapa de la vida. Es como vida. cuando un bebé nace. Claro. Ese bebé necesita ¿qué? Crecer, necesita alimento. Así pasa con nosotros. Necesitamos también alimentarnos de la palabra, alimentarnos de su espíritu, estar en comunión con Él. Así es. Y mire que en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos aquí que esta carta de Pedro nos enseña que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que por medio de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras, es que vamos a conocer al Señor Jesucristo, saber cuál es su voluntad, cuál es su propósito que tiene con nosotros, los que hemos creído en Él y los que lo hemos aceptado. Como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, cuando adquirimos esa madurez espiritual. Entonces, si nosotros nos apartamos para Dios, estamos seguros que Él nos llamó. Él dice que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. O sea, que así usted no quiera, ya Dios puso sus ojos santos en cada uno de nosotros y Él va a perfeccionar esa obra. De una manera u otra manera, pero lo va a hacer. Así es, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que el Señor vuelva por segunda vez aquí a la tierra, Él va a seguir con nosotros trabajando, moldeando nuestro carácter hasta ese día. Entonces, la gente debe entender, y los que son hijos de Dios, que han creído en el Señor Jesucristo, que esto es serio, que la santificación debe ser algo que nosotros tomemos con responsabilidad. Y es un compromiso, porque es un pacto, ya que la sangre del Señor Cristo nos lavó y nos limpió de todo pecado, de toda inmundicia. Ya tenemos que tener un compromiso con el Señor. No es con el hombre, no es con Él. De conocerle cada día más, claro, y hacer su voluntad y obedecer su palabra. Entonces, pastor, esta era la reflexión para esta semana. No sé si tienes algo más que decir. No hay más nada que decir. La palabra es clara como el agua. Así es. Sí. Y entonces que el Señor Jesús me los continúe bendiciendo y vengan muchas bendiciones sobre sus vidas. Sobre todo es que obedecer su palabra. Obedecer su palabra y estar en la presencia de Dios para que la gracia y el favor de Dios venga sobre nuestras vidas. Así es. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, amén, para nuestro Padre eterno, y que el Espíritu Santo sea sellando esta palabra en tu corazón a fuego, y que el Señor Dios recuerde siempre esta palabra, que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre, que tú no necesitas hacer sacrificios, que tú no necesitas sacrificios de hombre, sino que el Señor Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. Él necesita es que tú tengas fe, que creas
que Él es el único mediador, el único que intercede por nosotros, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Amén, aleluya. Solamente Él, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces les dejamos y les bendecimos en el nombre de Jesús, y que esta palabra haya llegado a lo más profundo de sus corazones y que la puedan compartir con un familiar, con un amigo, para que conozca también el mensaje de la salvación. Aleluya. Para la gloria de Dios. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal y compartir esta palabra, que esta palabra va a hablarle a muchas vidas, a muchas personas, Así para es. que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro. Así Muchas es. bendiciones. Bendiciones para todos.